Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y sigo siendo un neurótico, bendito sea Dios. El día que descubrí que yo era un neurótico fue un día de gozo, fue un día de satisfacción y empecé a desear participar en Neuróticos Anónimos. Y estando en el grupo de Alcohólicos Anónimos, aunque yo no soy alcohólico, estando en un grupo de alcohólicos anónimos, me di cuenta de que había una persona ahí que venía buscando a neuróticos anónimos a esta ciudad y no existían neuróticos anónimos. Después de un tiempo me invitó a participar para crear un grupo de neuróticos anónimos y se cumplió mi anhelo, mi deseo de conocer cómo funciona Neuróticos Anónimos. Y puedo decir que aquí sí, aunque Alcohólicos Anónimos fue una buena plataforma para comprender muchas cosas, pero Neuróticos Anónimos fue el que apuntaló mi vida. Neuróticos Anónimos es la fuente que Dios usó para salvar mi vida, para liberarme de la depresión, para liberarme de la depresión, para liberarme del resentimiento, para liberarme del odio, para liberarme de falsas fidelidades, para liberarme de las opiniones de las demás personas en el sentido de que la persona en mi presencia puede pensar y decir lo que ella desee, sea en pro o en contra, y a mí no me daña, no me quita. Es posible que me dé más, pero no me quita en lo absoluto. Si no me suma lo que las personas hablan, aunque aparentemente sea contrario a lo que yo opino. Y eso no importa, no importa. Cada quien tiene su propia determinación, cada quien tiene su propio deseo, pero tenemos que aprender a vivir en la pluralidad de la religiosidad, como en la pluralidad de la expresión espiritual. Porque aunque no somos religiosos propiamente dicho, pero en la espiritualidad también hay posturas diferentes. Por eso el segundo paso nos expresa claramente, nos dice claramente, si el camino de fe que yo te propongo no te gusta, no te vayas, quédate. Aquí en este grupo hay diferentes caminos de fe. ¿Qué significa esto? Que hay diferentes posturas mentales acerca de la espiritualidad, como diferentes posturas mentales acerca de cómo es su Dios. Por eso somos un foro de libre expresión anónimo. Así que, gracias. Vamos a comenzar. Hoy nos toca las emociones, hablar de las emociones primarias. Estamos empezando a hablar de las emociones primarias. Y aquí tenemos con nosotros a Ángeles, que nos va a mencionar las últimas dos emociones, porque son 8 y llevamos 6 planteadas, nos faltan 2. Así que después de estas dos siguen las emociones secundarias. Muy bien. Padre eterno, Señor mío, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Gracias por ayudarnos a estar en esta mañana aquí con nosotros. Y te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los presentes y al mismo tiempo, Señor, que abra sus mentes, Padre Celestial, a la pluralidad de la expresión. Que nos ayudes a aprender a vivir juntos con nuestras diferencias, Señor. Y que nos ayudes, Padre Celestial, a permanecer, Padre Santo, en tu verdad cada día, Señor, Padre mío. No queremos discutir con nadie.
Solamente queremos escuchar sus posturas, sus formas de ver la vida, pero no discutimos. No discutimos acerca de su Dios, sino respetamos su idea de Dios, su concepto y su práctica de Dios. Porque tenemos un punto común, y el punto común es la sanidad del espíritu. Ese es nuestro punto común. Aunque tengamos una reflexión diferente acerca de Dios. Gracias, Señor, porque tú lo has permitido así en este mundo. A ti sea la honra y sea la gloria por siempre. En el nombre amoroso de Cristo Jesús. Amén. Adelante, ángeles. Claro que sí, Víctor Javier. Continuamos con la emoción del miedo. El miedo. ¿Te has preguntado alguna vez qué es el miedo? ¿Por qué se manifiesta en ti el miedo? ¿De dónde proviene? ¿Y por qué está en nosotros? ¿O para qué está en nosotros? ¿Y qué debemos de hacer con él? ¿O cómo podemos lidiar con él? ¿Podremos manejar el miedo? ¿O no podemos manejar el miedo? ¿Es el miedo algo obligatorio en nuestras vidas? ¿O algo que nos obliga a hacer lo que no queremos hacer? ¿Por qué se presenta como un enemigo al miedo? ¿Es realmente un enemigo? Bueno, pues vamos a descubrirlo, ¿verdad? Vamos a descubrirlo, qué es lo que pasa con el miedo. Primeramente, nosotros tenemos instintos naturales, que realmente no son instintos plurales, sino que es un solo instinto, que tiene tres subdivisiones para su análisis, para su estudio, que son el instinto de la conservación, el instinto social y el instinto de la sexualidad. Tres instintos. Así que se le llama tres instintos por los departamentos, pero es uno solo, un solo instinto. Ahora, el instinto tiene cuatro energías que fluyen también en ese sentido. ¿Cuáles son estas cuatro energías? Bueno, pues uno, el miedo. Otro, el dolor. El tercero, la ansiedad. Y el cuarto, el temperamento. Así es que tenemos cuatro energías que fluyen. Se lo repito. Uno, el miedo. Dos, el dolor. Tres, la ansiedad. Cuatro, el temperamento. Así es que estas energías, que son del instinto, sirven para conservar nuestra vida. Por eso, el primer instinto o el primer departamento que estudiamos es la conservación de la vida, la conservación de la integridad del ser humano. El ser humano podemos subdividirlo en cinco aspectos: físico, mental, emocional, económico y sexual. Cinco aspectos. Estos cinco aspectos hacen de un ser humano íntegro. Por eso, el instinto de conservación, ¿qué es lo que va a conservar? Va a conservar el cuerpo físico, la mente, mental, las emociones, emocional, los dineros, la economía, los dineros, ¿verdad? Y, y naturalmente la sexualidad. Esa es la integridad. Entonces, ¿qué va a conservar? Va a conservar a todo el ser. Y para esto tiene dos departamentos. El departamento social y el departamento de la sexualidad.
esos dos departamentos. Así es que la integridad trabaja con la sociabilidad y con la sexualidad. Pero aquí hay 5 energías. El instinto fue creado y puesto en nosotros para que nosotros viviéramos adecuadamente en esta tierra, para que nosotros funcionáramos como equipo, para que nosotros funcionáramos como de manera individual, como en forma de equipo. Este instinto natural, a través de él está asentado en una energía principal que se le denomina ego, que significa yo, un yo amoroso. Pero la pregunta surge es, ¿cuándo ese yo amoroso dejó de ser amoroso y se convierte en egoísmo? La respuesta está en el instinto, en la función del instinto natural. A través del instinto natural fluyen los deseos naturales de mi ser. Los deseos naturales de mi ser. ¿De dónde provienen principalmente los deseos? Los deseos surgen de la valoración en cuanto a la información que han provisto los instintos en nuestras neuronas. ¿De dónde provienen los deseos? Los deseos vienen de mi necesidad de querer y de mi necesidad de ser amado. Nosotros practicamos desigualmente este asunto porque queremos que nos quieran y siempre estamos queriendo, pero no estamos amando. La otra necesidad, el de amar, que significa dar. La palabra amar significa dar. Entonces, no sabemos dar. Sabemos tomar, sabemos querer, pero no sabemos dar. En ese aspecto, si solamente queremos, somos egoístas. Pero si combinamos y hacemos un equilibrio, aprenderemos a desarrollar el amor como cura de nuestras emociones. La palabra emoción significa movimiento y el deseo es un anhelo del ser. Hay cosas que son de querer y hay cosas que son de desear. Por ejemplo, alguien dice, deseo comer, pero la palabra deseo comer no es correcta desde la perspectiva interna del ser. ¿Por qué? Porque comer es una necesidad del cuerpo. Entonces es, quiero comer, porque aunque lo desee y tú no me lo das, yo voy a buscar y voy a comer. ¿Por qué? Porque es parte del instinto. Es parte del instinto. Necesito comer. Necesito beber agua. Necesito beber agua. Mi cuerpo necesita agua. Entonces deseo un vaso de agua. No, quiero un vaso de agua. ¿Por qué? Porque es vital para mi vida. Y si tú no me lo das, yo voy y lo tomo o lo busco hasta obtener el agua que quiero. ¿Por qué? Porque es parte de mi esencia. Entonces, esos no son deseos. Esos son acciones básicas de nuestra existencia.
ahí no son deseos, porque ellos me ayudan a vivir. Pero, por ejemplo, deseo una pareja, ese es un deseo, porque puedes vivir sin la pareja, porque tú eres íntegro y puedes vivir sin la pareja. Pero dentro del aprendizaje social y el desequilibrio interno que se trae de querer y de ser amado, fluye el deseo básico. Pero ese deseo es una energía que se transforma en una emoción, en un movimiento, en una emoción. Es como cuando juegas dominó y te toca a ti. Yo ya moví, ahora te toca a ti. Si yo me llamo emoción, si yo me llamo deseo, ya moví una ficha, moví una emoción, ahora tú eres razón, tú eres pensamiento, tú eres espíritu. ¿Qué vas a hacer con esa emoción? Te toca moverla. ¿A dónde la vas a mover? ¿Dónde la vas a poner? Si yo no gestiono esta emoción, si la gestiono de manera incorrecta, voy a generar un acto egoísta, egocéntrico, y voy a generar se va a transformar en un sentimiento negativo y en un resentimiento negativo. Si yo determino de manera asertiva o correcta la función de esa emoción, o bien me abstengo de ella, o dos, la pongo en obra, pero de manera correcta, entonces esa emoción, ese deseo convertido en emoción, y al decidir yo, se convirtió en un sentimiento. Y si decidí correctamente, va a ser un sentimiento positivo y va a generar un resentimiento positivo. Por lo tanto, ese resentimiento positivo se traduce en amor. Entonces, ¿de quién depende de que una acción o una emoción sea una emoción negativa o positiva? Depende de mí, depende de mi acción, de mi decisión. ¿De quién depende de que esa emoción sea amorosa o egoísta? Depende de mí. El egoísmo no me gobierna, no me domina. Soy yo el que tiene que aprender a convertir mi yo amoroso en una expresión de amor y no mi yo amoroso, no convertirlo en una expresión de egoísmo, porque entonces hago que mi yo amoroso se desboque, se salga del camino, que el instinto no cumpla su labor. ¿Cuál es la labor del instinto? Protegerme. Bueno, aquí tenemos el miedo, tenemos la ansiedad, el dolor, el temperamento. Pero estamos hablando del miedo, el miedo. El miedo fluye del instinto natural y está ahí para conservar nuestras vidas. Cuando vamos descuidados, en algún momento vamos descuidados y queremos cruzar la calle y cuando estamos a punto de cruzar, no nos dimos cuenta que viene un auto y en vez de pararse la persona, toca el claxon. Y cuando toca el claxon, brincamos, reaccionamos. En ese momento, el miedo está cumpliendo su labor de protegernos. En cierta ocasión, estábamos en casa, muy temprano por la mañana, estábamos en la cuestión de despertar, pero yo seguía dormido, tendría como unos 15, 16 años, y seguía dormido. Mamá ya se había levantado y estaba preparando el desayuno.
tenía una estufa de petróleo y en esa estufa estaba cocinando. La casa en que vivíamos era una casa de cartón, de lámina, de lo que encontrábamos. Ahí estaba la casa esa, ¿no? Así es que um, ella estaba cocinando. De pronto se escuchó un grito, un chillido y un grito. Y vi a la estufa encendida completamente. Agarré mi cobija, me levanté, agarré la cobija, porque sabía que estaba un tanque allá afuera. Y metí la cobija en el tanque y entonces me vine con la cobija y arropé la estufa, ahogando así el fuego. Y luego apagué lo poco que empezaba a prenderse, lo apagué y se controló el fuego. Aquí podemos ver el instinto de conservación. El miedo estaba ahí, pero el miedo estaba bajo control. Por eso estaba bajo control, porque me levanté corriendo con la cobija en la mano de forma instintiva. Yo no lo pensé. No digo, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, esto, lo otro. No pensé en ningún momento nada. Fue una acción instintiva, esa reacción. Hablando de reacción, reacción es una palabra que significa instinto. Instinto significa reacción. Ahora bien, el miedo nos ayuda a conservar la vida. El miedo tiene una diversidad de máscaras. Una de sus máscaras es la preocupación. La preocupación es por algo que me interesa, que me importa, o por algo que tengo que cubrir para poder seguir estando en mi integridad, una deuda de lo que sea. Pero esas preocupaciones, todas las preocupaciones son naturales. La preocupación no es mala, pero cuando no sé poner límites a mi preocupación, entonces me toma el temor. Cuando estoy indeciso y no pongo límites a mi preocupación, entonces estoy en el temor. Cuando la preocupación se sale de mis manos, entonces el miedo se apodera de mí. Por ejemplo, una mamá, y eso es un ejemplo clásico, ¿no? Porque las mamás están muy enfermas, pero no son por causa de sus hijos, sino por sus preocupaciones exageradas. La mamá se preocupa por el bebé. Primero, cuando son primerizas, tienen miedo de hacerle daño a su bebé. Claro, ese miedo le ayuda a proteger, pero también ese miedo las puede paralizar porque no saben qué hacer con el bebé, cómo cuidar al bebé, qué atención habrá que darle. Por eso se necesita la asesoría de alguien con experiencia. Hoy en día tenemos muchas herramientas, porque cuando llega el conocimiento sobre una situación como un bebé, cómo bañarlo, cómo limpiarlo, cómo entretenerlo, cómo irle dando una dirección a su mente, cómo ayudarle a sus ojitos para que dejen de ver para un lado y para otro y para que aprendan a concentrarse en un punto. Bueno, todas esas cosas que empezamos a comprender, que empezamos a entender acerca del bebé, nos ayudan a poner límite a nuestra preocupación. Seguimos preocupados porque estamos pendientes si tiene frío, si tiene hambre, y aprendemos su lenguaje corporal y aprendemos su lenguaje al llorar. ¿Por qué? Porque ya sabemos a qué horas le dimos de comer y ya más o menos entendemos a qué hora le vamos a dar de comer.
o le damos de beber, ¿verdad? Entonces, eso elimina la preocupación. El conocimiento elimina la preocupación en el sentido de que la deja en un límite. La preocupación no se va, ella va a estar ahí. ¿Y qué es la preocupación? Es una máscara de quién? Del miedo. La preocupación. Si yo no, si yo no pongo límites a mi preocupación, mis pensamientos que se van a generar a través de la imaginación, que es una de las facultades mentales, la imaginación, se va a generar la ansiedad. Porque la ansiedad es una energía natural en nosotros para poder desarrollar todo tipo de trabajo a nuestro favor. Pero cuando no la conocemos, se convierte en una enfermedad que nos destruye. El miedo y la ansiedad caminan juntos, pero en esta ocasión estamos hablando del miedo. Aquí el asunto es que tengo que aprender a no preocuparme más de lo que tengo que preocuparme. Hay un límite para la preocupación y aprender a preocuparse adecuadamente es gestionar adecuadamente al miedo. Entonces, ¿por qué te preocupas? Es que no encuentro la salida. ¿En qué no encuentras la salida? ¿Por qué te preocupas? Cuando entendemos, por nada estés afanoso. Baste cada día su propio mal. Baste cada día su propio mal. Cualquiera, dice el amor, cualquiera que quiera ser mi discípulo, hágase responsable cada día y sígame, dice el amor. Se lo repito. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, dice el amor, hágase responsable cada día y sígame. Entonces, yo tengo que hacerme responsable de mi vida, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis acciones, cada día. Es decir, no voy a futurizarme. Puedo hacer proyectos, pero eso no es futurizarme emocionalmente. Tengo que estar aquí, hoy en día, enfrentando mi realidad hoy en día. Entonces, vemos al miedo con la máscara de la preocupación y mamá exagera en su preocupación. Los niños se convierten se enferman y mamá se preocupa y lo primero que piensa, se va a morir. Y la muerte nos asusta. Pensar en la muerte nos asusta o en la posibilidad de que el niño se muera y nos sentimos culpables porque el niño tuvo frío y ahora tiene una gripe y está a punto de tener una pulmonía. Y nos sentimos culpables por eso y exageramos la preocupación y ya con el rasgo de la culpabilidad y el miedo nos lleva al llanto, a la tristeza, a la desesperación, a buscar una solución al problema. Sabemos que tenemos la salud por parte de los médicos y acudimos a un hospital, llevamos al bebé con toda la tristeza, con toda la culpa, con toda la preocupación, vamos allá. El médico que es experto en esto ve al niño, lo pesa, le toma el pulso, mide su temperatura y todo eso y dice, bueno, señor, va a hacer usted lo siguiente. Y le da la receta y le da algunas explicaciones de por qué está así, qué es lo que va a contrarrestar, etcétera, etcétera. Y le dice, no se preocupe, va a estar bien.
¿Qué es lo que quiere decir el médico con no se preocupe? Que no exagere, no uses tu imaginación para destruirte. Créeme, va a estar bien. Solo sigue las indicaciones. Entonces se va con su bebé, se va y bueno, ya dijo el médico, y eso te consuela, y eso baja tu preocupación un poco, pero sigues estando pendiente del bebé. Eso es preocupación, ¿verdad? Eso es preocupación. Así, cuando ya llegan a ser más grandes, entonces las preocupaciones son diferentes porque se van a la calle. ¿Con quién se van a juntar? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a un baile? Y piensas en tus propias experiencias y en tus propias situaciones y en los peligros que hay. Y si sufriste un trauma por violación, por abuso o por otras cosas, estás poniendo tu propio caso en los casos de ellos. Les va a suceder lo mismo. Ay, no. Entonces acudes a Dios y empiezas a rezar, pero sigues preocupada y sigues preocupada y sigues preocupada y no baja tu preocupación. ¿Por qué? Porque te sientes insegura de que tus cachorros no vayan a actuar adecuadamente o que les vayan a hacer daño a tus cachorros. Y quisieras estarle llamando cada 5 minutos. Exageras tu preocupación. Ellos tienen que vivir como la osa cuando deja a su obserno, tiene que separarse de él porque llegó el tiempo de la separación. Y es una separación emocional la que se tiene que hacer ahí. ¿Dónde está el miedo? Está ahí el miedo. Pero si el miedo es ¿para qué? Para protegerme. Pero soy yo el que tiene que guiarlo. Soy yo el que tiene que atenuar ese aspecto. Soy yo el que tiene que dominar ese temor. Porque si lo dejo crecer por la imaginación o por las creencias o por mis ideas personales o por mi historia de vida, entonces me preocupo exagerado y empieza la taquicardia y empieza el corazón a bombear y empieza locura, a enfermarse de la presión, de colitis, de artritis, de reuma, de osteoporosis, una exagerada preocupación. Por eso acudimos a un poder superior amoroso, pero no sabemos dejar las cosas en Dios. A pesar de estar rezando o orando, de todas formas estás preocupado, porque no crees que Dios tenga el poder para ayudar a tus hijos. Porque si creyeras, simplemente lo dejarías ahí en una sola preocupación leve y te pondrías a hacer las cosas naturales de tu propia vida. Limpiar, lavar, planchar, dormir. Punto. Ahí, cuando vengan, dijeron que a tales horas, bueno, yo voy a dormir y a tales horas los espero. ¿De qué estamos hablando? De una máscara del miedo, la preocupación. Así que cuando no ponemos límites a esa preocupación, ¿a dónde vamos? Vamos hacia una psicosis, hacia un miedo, hacia un terror. Pasamos por la máscara de la angustia. Llegamos angustiados con el médico. Ay, señor, creo que me va a dar un ataque al corazón porque me duele aquí. Mire, doctor, me duele aquí. Vas a emergencias. Eso no tiene nada usted, señora. Es una acción, es un producto de su mente. No, lo que pasa, eso que parece que es el corazón, es angustia. Otra máscara del miedo, la angustia, ¿sí? Y después de la angustia, ¿qué? Un ataque de pánico, porque no supe manejar, no supe mm, detener al miedo y dejarlo en su estado instintivo para mi propio bien. Dejé que se elevara, no dejé, lo alimenté.
como si el miedo fuera un pequeño fuego y tú le empiezas a aventar papeles ahí, madera, papeles, pues eso se va haciendo más grande, hasta que tienes una hoguera que no puedes controlar. Y tus pensamientos son esos papeles, son esos, esos leños, todo eso, y donde tu hoguera se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que ya estás en el hospital con una angustia tremenda y que tú crees que es un ataque al corazón. Y asustada, es un ataque de pánico. No, pues es que si yo me voy del hospital me va a dar un ataque y empiezas a sentir miedo. Y cuando esto sucede y llegan tus hijos a verte, ay mamá, ¿qué pasó? Estábamos allá en el baile, pero venimos porque ¿qué te pasó? Estás en emergencias y ¿qué te pasó? Mamá, no, nada, dice que no es nada, pero es que yo siento esto, así, así, así. Pero llegaron sus hijos. ¿Y sabe qué? Al llegar sus hijos y al verlos ahí, etcétera, subconsciente o conscientemente, comprende que esa acción va a controlar. Si no lo controla sus palabras, sus enfermedades hipocondríacas van a controlar a esos muchachos, pero está lejos de la verdad. Y eso la va a enfermar más. Así que empieza a tratar de controlar a través del llanto, a través del miedo, a través de sus enfermedades hipocondríacas. Que si continúa en ese aspecto, sus enfermedades se van a hacer presente en su cuerpo. Entonces, ¿hasta dónde te lleva la preocupación que no dominas, que no gobiernas? Porque el miedo es una máscara del miedo, te llevó hasta la angustia. Y luego la angustia, pues te llevó a un ataque de pánico, a una psicosis. Pensar que va a suceder lo que no va a suceder. Son muchas razones las que producen esta acción, pero una sola razón es la que produce esta situación, la mala gestión de nuestras emociones, el no comprender que el miedo es mi amigo, pero que yo tengo que ponerle límites a mi amigo. Te pongo el miedo, por ejemplo, digamos que el miedo sea una mujer, y una mujer que es mi amiga, pero me empieza a seducir. Si yo le hago caso a su seducción, voy a producirme una enfermedad, voy a producirme una preocupación y una angustia, porque hice algo que no debería de hacer y voy a producir una culpa. Entonces, como estoy gestionando mal la emoción, me voy a producir una enfermedad. Pero si esa mujer, ese miedo convertido en mujer, me está seduciendo, yo Ajá. le digo no, y yo le digo no a eso. Le digo no. Entonces gestiono adecuadamente mis emociones y no pasa nada. Tengo al miedo en la raya, ¿sí? Y eso me sirve para salvaguardarme. No tengo ningún problema. Ningún problema tengo. Cuando nosotros nos dejamos seducir por el miedo a través de la imaginación, que no paramos la imaginación, que no dominamos la imaginación, llegamos a un estado psicótico o a ataque de pánico. ¿Ok? Otra de las máscaras del miedo es el celo. Es otra de las máscaras del miedo. Pero bueno, yo quisiera hablarles del miedo mucho más profundamente, pero creo que con este ejemplo basta, porque el miedo tiene varias máscaras, como hemos visto, ¿sí? Mm, y bueno, el celo es otra máscara. Así que el celo es natural en todos los seres humanos, todos tenemos celos de diferentes maneras.
de diferentes maneras. Tenemos celos por un animalito. El celo por un animalito nos hace discutir con una persona. ¿Por qué? Porque la persona ha querido golpearlo y en nuestro celo le decimos, hey, no lo haga, ¿no? Es nuestro celo. ¿Por qué? Porque queremos, lo amamos, lo queremos y lo estamos cuidando y nuestro miedo a que lo lastime es nuestra expresión del celo, ¿sí? El celo cuando cuidas a tus hijos, cuando le dices a tus hijos, no se junten con aquellos chamacos, porque aquellos chamacos son muy groseros, no se junten. Y si oyen groserías, no las traigan para acá. No, ustedes no hablen como ellos. Ese es mi celo, porque quiero que tener hijos cultos, no groseros. Entonces, es mi celo. Los estoy tratando de guiar para cuidarlos, porque los quiero cuidar, porque quiero que ellos sean aceptados por otras personas similares en su lenguaje. Entonces, podemos entender, ¿verdad? Esta acción del miedo, cómo el celo está en todas las acciones de nuestra vida, pero le llamamos celo regularmente a las cuestiones de pareja, ¿no? Pero también a los celos entre los hijos, la expresión de los celos entre los hijos. Y todo eso es puro miedo, 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 miedo por donde quieras, porque el miedo es natural en nosotros y es nuestro amigo, pero tenemos que ponerle límites. Así como le pongo límites a la mujer hipotéticamente, esa mujer es miedo, yo le pongo un límite y le digo, no, o sea, no me voy a dejar seducir por ti, punto. Asimismo, no me dejo seducir por el miedo, sino le pongo un límite. Lo gestiono adecuadamente para que no me enferme. ¿Sí? Bueno, con estos ejemplos creo que son suficientes en este aspecto del miedo, una emoción primaria. Vamos a la segunda emoción, por favor. Sí, señor. Vergüenza. Vergüenza. Muy bien. Vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es una emoción primaria, pero ¿para qué sirve la vergüenza? ¿O por qué se expresa vergüenza? Vergüenza se expresa a través de un miedo, ¿no? Vergüenza. Tengo vergüenza. Cuando Eva robó el fruto porque codició una nueva manera de ser, quería parecerse a su padre, a Dios, y quería parecerse a él, porque el enemigo la engañó y le dijo que si come eso, pues va a ser igual que su padre, conociendo el bien y el mal, y robó, codició y robó. ¿Y qué pasó? Pues en el momento pues no le pasó nada, ¿no? Se puso a bailar y cantar quizás, ¿no? Pero va contenta con su marido. Le dice, mira, comí del fruto y no me he muerto, aquí estoy. Pero ella no tenía toda la información. Aquel Adán sí tenía la información. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, pues Adán, ¿qué pudo haber pensado al ver a esa mujer ahí? Preciosa, hermosa, la única, no había otra. Y pensó en los años que estuvo solo, cuando estuvo poniéndole nombre a los animalitos y que llegaban a él por parejas. ¿Y cómo se va a llamar? Y estuvo poniéndole el nombre. Cuando se acabaron los animalitos que le trajeron ahí, ¿cuánto tiempo pasó? Imagínese usted, primero tuvo que ver el animalito y luego pensar en sus características. Esto le enseñaba a razonar. Dios estaba enseñándole al hombre. Después de esto, veía que uno era hembra y otro era macho.
hembra y macho, hembra y macho, hembra y macho, todos. Entonces, pero dice que dentro de ese mundo animal no se encontró la ayuda ideal para el hombre. Entonces, Dios procedió a dormir al hombre. Hizo la primera operación, metió la mano, sacó una costilla y de su costilla se la puso a una muñeca que hizo con barro. Y luego le dio vida a esa muñeca y se la presentó al hombre. Y el hombre, a ver aquella belleza, y entendía el proceso que había vivido. Y al ver aquella belleza, aquel monumento, aquella preciosidad, los dos estaban desnudos y no tenían vergüenza. Los dos tenían sus aparatos reproductivos y no tenían vergüenza. Cuando la vio, su expresión fue de admiración. Carne de mi carne, hueso de mi hueso, sangre de mi sangre, es esta. Y será varona, dice él, será varona. Y su nombre fue Eva porque era la madre de todos. O sea, madre de muchos hijos, Eva y Adán, el padre de muchos hijos. Así que ellos dos, él recordaba cuánto tiempo estuvo solo y cómo llegó Eva a su vida. Y ahora Eva había comido del fruto prohibido y Eva se iba a ir de su lado. ¿Qué sintió Adán? ¿En qué pensó? Cuando la mujer le propuso come, ¿cuánto tiempo la pensó? Oh, mujer, ¿qué has hecho? ¿En qué discusiones se metieron para poder llegar y tomar del fruto y decir está bien? Y al comer él, tomó la decisión y las leyes cambiaron y entró el dolor y el miedo al hombre. Empezó a sentir dolor y empezó a sentir miedo, empezó a morir. El quebrantamiento del mandamiento de Dios es muerte y empezó a separarse de la vida. Cuando llegó el día en que Dios iba a aparecer por ahí un sábado, cuando llegó el Shabbat, ahí, entonces le dice, Adán, ¿dónde andas, Adán? Dios, por decisión propia, no quería saber nada de lo que estaba sucediendo, por decisión propia. No iba a delatarlos antes, por decisión propia. Les había dado voluntad, les había dado libre albedrío, imaginación, inteligencia, les había dado facultades mentales y respetaba el libre albedrío que les había dado al hombre. Por eso llega tocando la puerta. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y ellos corrieron y taparon sus órganos. Se pusieron, se pusieron hojas grandes de higuera y luego se presentaron ante Dios. Y él dijo, tuve miedo. Adán, ¿dónde andabas? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Cómo que tuviste miedo y te escondiste? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo a ti que estabas desnudo? Comiste del fruto que te dije que no comieras. Qué hermosa conversación. Dios, el omnipotente, bajándose a la estatura de su creación. Qué humildad más hermosa. Cuadro más hermoso no puede haber.
Y bueno, aquí podemos entender, dijo, tuve miedo, tuve miedo, tuve vergüenza, porque estaba desnudo, vergüenza. La vergüenza es producto de la culpabilidad también, y la culpabilidad es un miedo. Entonces, la máscara del miedo es la culpabilidad y la máscara del miedo es la vergüenza, ¿verdad? Pero así como podemos verla negativamente, la podemos ver positivamente. La vergüenza tiene un lado positivo, ¿sí? ¿Cuál es la vergüenza? Por ejemplo, este, me avergüenza andar desnudo en la calle. Pues claro, es natural, ¿no? O sea, ¿cómo vas a andar desnudo en la calle si lo moral, la moral es el arte de amar, el arte de hacer el bien? Lo moral es que te cubras para que no provoques emociones en otras personas. Si aún cubierto provocas emociones en otras personas, en sus mentes torcidas, ahora descubierto, pues, ¿qué vas a producir? Lujuria, ¿no? Entonces te da vergüenza andar desnudo. Bueno, pues entonces cúbrase. Y ahí está la moral, ¿no? La vergüenza me protege, ¿sí? Porque me protege o intenta protegerme, por ejemplo, de las cosas que hacemos y que sabemos que están mal, nos avergüenza. Hay unas que nos avergüenzan más fuertes que otras, y es el miedo a ser descubierto, es la expresión de la vergüenza. Tengo vergüenza. ¿Tienes miedo a qué? Hablar en público me da vergüenza. Ah, te da vergüenza, ¿verdad? Entonces, la vergüenza cumple un papel muy importante en nosotros. Ella nos ayuda a pensar en el terreno donde vamos a andar. Pero si controlamos al miedo, controlamos la vergüenza, nos sobreponemos a él. No podemos vivir sin miedo, es natural, pero nos sobreponemos a esto y eliminamos la vergüenza, porque es una máscara del miedo. Y cuando nosotros eliminamos esa vergüenza, empezamos a intentar hablar en público y empezamos. Ay, no, pues es que, híjole, a mí me tiemblan las piernas porque estoy aquí platicando con ustedes y la verdad es que yo soy tímido. Tímido es otra máscara de la vergüenza, la timidez, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no me sé comportar en público y no tengo tema para hablarles y bueno, me siento tan impotente. ¿Ven ustedes? Una emoción primaria. Hay un conjunto de emociones que nosotros necesitamos aprender a descubrir para poder corregir nuestra vida y gestionar adecuadamente nuestras emociones. Aquí les hablé un poquito de la vergüenza y como pudieron ver, su raíz es el miedo. Controlas el miedo, controlas la vergüenza, ¿sí? ¿Y, y, y qué te dices cuando no tienes vergüenza? Sin vergüenza, ¿verdad? Cínico, sin vergüenza. ¿Por qué? Porque estás haciendo un acto inmoral. Deberías de tener vergüenza. ¿Por qué? Deberías de dejar de ser como eres, porque eres un ser inmoral, caes mal, haces daño a otras personas. Entonces quiere decir que la vergüenza tanto puede ayudarnos para convivir con las personas, también puede ayudarnos para obstruir nuestras relaciones. Y eso depende cómo nosotros manejemos esta emoción. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y partiendo de este momento, tiene usted 10 minutos para que pueda expresar
lo que usted cree, piensa, supone, o bien su experiencia en esta cuestión de las emociones. Y también para que usted, si tiene alguna pregunta dentro de esos 10 minutos, podemos plantear una respuesta. Es decir, plantearme usted la pregunta y nosotros trataremos de darle una respuesta. También este asunto es que voy a apagar la grabación. Toda nuestra conversación es privada. Esta grabación que se hace, ¿verdad? Se va a hacer pública. Esta grabación que yo tengo, que yo hago. Pero al apagar la grabación, solamente lo que yo hablo se hace público. Lo que ustedes hablan es privado. Respetamos su anonimato aquí. Cuando estamos en un taller, ahí no. Vamos a explicar siempre de que hay una grabación. Si usted quiere participar de viva voz, participa. Y si no quiere participar de viva voz, envíe su pregunta o lo que usted desea darnos a conocer a través de un mensaje, ¿verdad? Para respetar su anonimato. Pero quien tiene que respetar su anonimato, pues es usted. Si usted decide, ¿verdad? Participar públicamente, pues qué bueno. Pero en esta ocasión no estamos en una conferencia de esa índole, no estamos en un taller, por eso no hay grabación. Así que vamos a cerrar esto, ¿sí? No sin antes agradecer a Ángeles por el apoyo que nos ha dado al estar presente aquí. Y ella va a seguir coordinándonos la junta, ¿verdad? Nos va a decir quién fue primero, quién levantó la mano, esas cosas. Ahí va a estar pendiente del chat y eso. Bueno, pues gracias Ángeles por tu servicio y ahora vamos a cerrar esta grabación. Mm.